La oficina del comisionado de la Major League Baseball emitió una declaración de emergencia en menos de 24 horas, anunciando oficialmente la destitución inmediata del jugador Soto, estrella de los Mets, y una advertencia de expulsión permanente en caso de reincidencia, un castigo que normalmente se reserva para infractores de dopaje. Sin embargo, lo que aceleró este impactante desenlace fue, irónicamente, la postura gélida adoptada por la parte de Shohei Ohtani. El astro japonés, a quien Soto atacó con acusaciones de fraude, se negó categóricamente a ofrecer cualquier tipo de apoyo o defensa al jugador en apuros. Bienvenidos al canal 622, el canal que profundiza en los entretelones del béisbol y en las luces y sombras de sus superestrellas. Hoy analizamos cómo un comentario incendiario de Soto logró descarrilar su propia carrera y sumir a todo el deporte en un caos sin precedentes. Una verdadera lección moderna sobre el poder destructivo de las palabras. Todo comenzó con una bomba que Soto lanzó durante una conferencia de prensa. Aunque evitó mencionar directamente el nombre de Shohei Ohtani, el japonés que había ganado el MVP de manera unánime, Soto declaró con una certeza escalofriante: ya no se puede confiar en la votación del MVP. ¿Por qué un jugador con menos conteo de juegos gana el MVP unánime? ¿Existe la necesidad de premiarlo, incluso fabricando sus números? La elección de la frase «fabricando números» fue un término inaudito que resonó como una alarma. Aunque no nombró a Ohtani, todo mundo en la liga entendió que sus críticas estaban dirigidas no solo al MVP unánime de Ohtani, sino al sistema de votación de la propia MLB. El proceso de votación del MVP de la MLB es uno de los más transparentes en el deporte. Está sujeto a criterios estrictos por parte de periodistas especializados y expertos en béisbol, y todos los resultados se hacen públicos, es decir, la fabricación es físicamente imposible. La declaración de Soto fue interpretada inmediatamente como un insulto directo a la integridad del sistema y un ataque infundado y malicioso contra Ohtani. La situación empeoró cuando Soto, en una transmisión posterior en redes sociales, intensificó sus críticas a la prensa y al sistema. Respondiendo a preguntas de aficionados, Soto espetó: si yo hubiera tenido un rendimiento más alto, el resultado habría sido diferente. Hay muchos periodistas que no entienden el valor de métricas como el B-WAR o el F-WAR. En ese instante, la discusión sobre el MVP trascendió las quejas personales y escaló hasta convertirse en un escándalo mayúsculo que afectaba la credibilidad de toda la MLB. La liga oficialmente catalogó estas declaraciones como acusación de fabricación falsa y puso en marcha el proceso de sanción más rápido en la historia de la MLB. La explosión verbal de Soto no solo lo afectó a él, sino que tuvo repercusiones graves en los Mets, su club, y en el propio Shohei Ohtani. En el camerino de los Mets, la crítica fue inmediata. Muchos veteranos expresaron su descontento por el daño a la reputación del equipo y cómo esto afectaría la posición de Soto en el mercado de la agencia libre. Varios jugadores declararon que criticar el sistema de la MLB es una cosa, pero las acusaciones infundadas de fraude cruzan una línea. Soto quedó completamente aislado dentro de su propio equipo. Pero el impacto más profundo provino de la manera en que se arrastró injustamente el nombre de Ohtani a la controversia. Shedar. Sobre el asunto, su respuesta fue singularmente breve y desprovista de emoción. No tengo comentarios sobre el sistema,
Solo me dedico a dar resultados en el campo. Aunque superficialmente pareciera una postura neutral, para Otani, quien había sido objeto de la palabra fraude sin fundamento, esto constituyó un rechazo absoluto a cualquier tipo de simpatía o defensa hacia Soto. Fue una clara señal de que se desvinculaba de la crisis del otro jugador. En consecuencia, tanto los medios como los aficionados interpretaron la incomodidad de Otani como un combustible adicional, utilizando su silencio para empeorar aún más la imagen de Soto. Incluso el club se vio forzado a emitir una declaración oficial, algo inusual, en la que afirmaba: no respaldamos las declaraciones del jugador Soto. El aislamiento de Soto era total. Sin embargo, esto era solo el prólogo. Lo que más teme la gerencia de la MLB es el aumento de la desconfianza en la integridad del deporte. Por ello, la acusación de que el MVP fue fabricado fue vista por la liga como una amenaza de la máxima magnitud, potencialmente más grave que un caso de dopaje. La oficina del comisionado de la MLB estableció un equipo de investigación de emergencia con una rapidez inédita, apenas 24 horas después de la declaración de Soto. La investigación se centró en 3 puntos clave: la veracidad de las declaraciones, la difamación contra Otani y los periodistas votantes, y el daño significativo a la credibilidad del sistema. La MLB aplicó una disposición que le otorga la autoridad para imponer sanciones severas si las declaraciones falsas de un jugador comprometen la confianza en la liga. Soto fue convocado a una audiencia de emergencia en la sede principal. Los medios informaron que la celeridad de la MLB no tenía precedentes, señalando que el ataque a la integridad del sistema estaba siendo tratado con más severidad que el dopaje. En ese momento, se hizo evidente que la sanción iría mucho más allá de una simple multa. La resolución final anunciada por la MLB superó con creces las expectativas de aficionados y expertos. Incluía una multa oficial de la liga, la obligación de asistir a un programa de reeducación obligatorio, la consideración de una suspensión por un período de tiempo indefinido y, lo más grave, una advertencia de expulsión permanente en caso de reincidencia. Esta es una medida sin precedentes, términos que históricamente solo se aplicaban a jugadores involucrados en apuestas o violaciones graves de dopaje. Gerard. La MLB declaró en su comunicado que socavar el sistema del MVP con información fabricada es extremadamente malicioso y actuaremos con el mayor rigor para proteger la credibilidad de la liga. Soto se había convertido, de facto, en un enemigo del establishment del béisbol. Esta trágica espiral de aislamiento se selló con la negativa de colaboración, tanto de su equipo como del bando de Shohei Otani. Los Mets informaron a la MLB con una postura inusual. No solicitaremos una reducción de la sanción de Soto y no estamos en posición de defenderlo como club. Soto fue abandonado por completo por su propia organización. Además, los representantes de Shohei Otani, consultados por la MLB, respondieron que se encomiendan a la decisión necesaria para proteger la integridad del sistema. Aunque neutral en apariencia, esto equivalía a un claro rechazo a interceder por Soto, indicando que era una consecuencia de sus propias acciones. Soto se encuentra ahora en el precipicio de su carrera, aislado de la MLB, de los Mets, de sus compañeros y, crucialmente, de Otani, a quien atacó injustamente. Gerard. Su valor en el mercado de la agencia libre se ha desplomado. Un talento de primera clase, destruido por una sola frase imprudente. Esta es la dura realidad del béisbol moderno.
donde una palabra puede destrozar una carrera. Nosotros, en el canal 622, continuaremos profundizando en cómo terminará esta saga del MVP fabricado y si Soto podrá recuperarse o si de verdad enfrentará el trágico destino de la expulsión permanente. La onda expansiva causada por la imprudente palabra de Soto, la palabra fraude, engulló a toda la MLB a una velocidad inimaginable. Un ataque infundado a la autoridad del béisbol y a la fiabilidad del sistema de votación del MVP no podía ser tratado como una simple bravuconada. El mayor temor de la MLB es el colapso de los principios de equidad y estadística que la propia liga promueve. Por ello, la declaración de Soto fue percibida instantáneamente como una amenaza existencial al corazón de la liga, más grave que una violación del código antidopaje. La oficina del comisionado mostró una celeridad sin precedentes. En tan solo 24 horas se estableció el equipo de investigación y se exigió una audiencia inmediata a Soto para que rindiera cuentas directamente. Los medios informaron. El ataque a la integridad se trata más gravemente que el dopaje, lo que confirmó que la sanción no sería monetaria solamente. Los puntos focales de la investigación fueron extremadamente rigurosos. Primero, se verificó la veracidad de la declaración, concluyendo que era completamente falsa. Segundo, se determinó la difamación y el daño significativo a la reputación de Shohei Ohtani y la prensa votante, considerándolo una grave transgresión del profesionalismo. Tercero, se incluyó el cargo de obstrucción a la operación del equipo, dado el caos interno y la caída de la moral que Soto provocó en el club de los Mets. La MLB invocó su autoridad para imponer sanciones severas cuando un jugador compromete la confianza de la liga con declaraciones falsas. Soto se convirtió en el objetivo de una sanción más rápida en la historia reciente de la liga. Las sanciones finales excedieron las predicciones. Aunque la multa oficial no se reveló, se estimó que igualaba niveles históricos para ofensas graves a la integridad. Además, se le ordenó participar en un programa obligatorio de cumplimiento y manejo de medios, una obligación sumamente inusual para un jugador de grandes ligas. Y lo que estremeció a la comunidad del béisbol fue la advertencia de suspensión indefinida y la potencial expulsión permanente en caso de reincidencia. Este aviso de pena de muerte se reservaba históricamente a jugadores involucrados en apuestas o dopaje malicioso, lo que demostró la seriedad con la que la MLB tomó la ofensa del talentoso jugador de 25 años. En medio de un aislamiento absoluto, su equipo negándose a buscar clemencia y el bando de Ohtani manteniendo un silencio implacable, Soto fue marcado como una figura de riesgo. El costo final de este escándalo se cierne sobre toda su carrera. En el mercado de la agencia libre, Soto ya no es un candidato de élite para un contrato multimillonario, sino un jugador de alto riesgo, etiquetado como un elemento que socava la moral del equipo y la integridad de la liga. Para un jugador que se acercaba a un contrato gigantesco, este riesgo de personalidad es un factor negativo incalculable, y su agente se encuentra desesperado por la caída en picado de su valoración. La lección más importante que se extrae de este incidente es que en el deporte profesional moderno, el talento por sí solo no garantiza la supervivencia. El comentario imprudente de Soto, que atacó la historia del béisbol, hirió la reputación de la superestrella Shohei Ohtani y, sobre todo, sacudió la confianza de la liga. Fue un acto de autosabotaje para su propio futuro brillante. Talento de primera, pero boca de segunda. El escándalo del MVP fabricado por Soto pasará a la historia de la MLB
como el incidente que demostró de la manera más cruel el poder destructivo de las palabras. La pregunta permanece. ¿Consideran justas las sanciones impuestas por la MLB, especialmente la advertencia de expulsión permanente?